Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos 11 hasta el versículo 32. Y Jesús dijo: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dio al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano, y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies. Y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él, le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca te he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido llevado. Oremos. Nuestro Padre, te damos gracias una vez más por estar aquí en tu casa en esta tarde. Gracias por volver a ver a mis hermanos, a mis hermanas. Y Señor, nos alegramos en tu presencia hoy. Queremos que tú sigas trayendo, Señor, deleites para siempre. Y es a través de tu palabra, oh Dios, podemos encontrar tales disfrutes, tales afectos, tales deleites de quién eres tú, de cómo te has revelado, pero también tú nos revelas a nosotros quiénes somos por nacimiento, por naturaleza. Padre, te pido que tu Espíritu Santo pueda obrar soberanamente en la mente y en los corazones de los que van a oír tu palabra. Que tú afirmes, que tú, oh Dios mío, puedas confirmar la fe de los tuyos. Que a ti te plazca, Señor, edificar, salvar, restaurar a través de tu palabra. Y, Señor, auxilia al expositor una vez más en su fragilidad, en su cuerpo, y ordenes, Señor, sus pensamientos y les sostengas para presentar tu palabra. En Jesucristo te oramos y pedimos todo esto. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos míos, hermanas mías, y continuamos en el Evangelio de
Lucas y hoy día vamos a finalizar el capítulo 15. Quiero dar por título a esta lectura que hemos tenido: recibiendo la misericordia de Dios. Recibiendo la misericordia de Dios. Cuando nosotros nos encontramos en las Escrituras y vemos mucho de los atributos de Dios, nuestro corazón se hace más sensible y nos deleitamos en conocer a un Dios que da abundante misericordia sobre pecadores que solamente merecen juicio y castigo. La Biblia, como muestra, es como un espejo. Cada uno puede mirarse y encontrarse. Quiero que en esta noche también eso pueda tener ese efecto, esta exposición de la palabra de Dios. Cada vez que leas, tú tienes que verte. Pero en esta noche quiero que tú te veas en estos personajes. No sé si tú eres el hijo perdido, el hijo pródigo, o eres este hermano mayor del hermano menor perdido. Porque Cristo habla de ellos y hacemos bien aquí al mirarnos como un espejo, porque estamos dando lectura, la historia sobre estos personajes aquí. Esta es una parábola. Vimos la primera parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, y ahora entramos a la parábola del hijo perdido. Pero la diferencia está en que la oveja perdida no puede venir al rebaño. Alguien tiene que ir a buscarlo. La moneda perdida no puede por sí mismo aparecer, sino que alguien tiene que buscar e ir tras la moneda. Y la diferencia ahora del hijo perdido es que este hijo dice, razonó, tuvo conciencia, levantó el rostro, dice, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hay una diferencia y por eso la separación, la explicación de las parábolas respectivamente. Ahora vemos aquí a personajes retratados y nosotros tal vez cada vez que leamos la vida de un personaje de la Biblia te puedes reír, tal vez puedes decir cómo es posible esta locura o esta tontería que está haciendo, pero cuando más tú te identificas o cuando más tú te veas con un personaje, tú dices, ese soy, o esa persona o ese personaje se parece a mí. Y por eso la Biblia se convierte en un espejo y poco a poco te das cuenta que tú eras como ese personaje, como tal hombre, tal mujer en la Biblia. Dices, al final ese soy yo, y quedas en ti mismo con vergüenza a veces, porque te ves así. Y la parábola del hijo pródigo es como ese espejo. Al comienzo parece una historia muy interesante, muy conmovedora, pero cuando más miras, ¿quién es este hijo que está perdido? La Biblia llama pródigo, pero cuando tú ves más a este joven o a este hijo, empiezas a ver tu propio corazón. Por eso es como un espejo. Ahora, tú te puedes ver en los dos personajes tal vez, como aquí se presenta al hermano mayor, que a partir del versículo 25 recién se va a hablar de él. Pero la Biblia no solo revela cómo somos, ¿no? Te puedes ver en el hermano mayor, el hermano menor, pero también la Biblia revela cómo es Dios. Y aquí vamos a ver a Dios retratado en la imagen de un padre compasivo, un padre misericordioso, porque el padre dice, versículo 20, levantándose fue a su padre, y sigue la narración, y el padre un momento va a levantarse, versículo 20, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Esto nos habla o revela a Dios. Esto es importante para nosotros porque no podemos saber cómo es Dios aparte de que Él se revele a nosotros mismos. Podemos especular, podemos
pensar como muchos piensan de cómo es Dios, pero tal especulación no significa nada, porque solamente son opiniones o especulaciones que no se basan, ¿no?, en verdades o en hechos escriturales. Pero Jesucristo, que está contando esta parábola, hermanos, nos está revelando verdaderamente al Dios Padre, al quien acabamos de cantar en los himnos. Así que no es, tal vez aquí no vemos algo completo, ¿no? Pero vemos un Padre, pero es una parábola. Ves al Hijo pródigo, ves a Dios el Padre mostrando compasión, misericordia abundante. ¿A quiénes? A todos los que se arrepienten, porque el Hijo va a arrepentirse. Me levantaré, iré al Padre, dice versículo 18. Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Y ves ese Padre que muestra misericordia. El fin de esta parábola es eso. Jesús está contando o está hablando, y para entrar de lleno necesitamos, o para interpretar correctamente la parábola, empezar desde el versículo 1 y 2. La parábola debe verse a la luz de todo ese contexto. Y versículo 1 y 2, como ya hemos leído, dice: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Estaban murmurando contra Jesús, porque Jesús está comiendo, está perdonando pecadores. Y ahí tienes a los personajes. Este hombre dice: recibe a los pecadores y come con ellos. Y Jesús empieza a contar las parábolas ya dos mencionadas anteriormente, tanto de la oveja perdida como de la moneda perdida, para mostrar qué cosa: el orgullo de los fariseos, ¿no? El orgullo de los fariseos. Ahora, para interpretar esta y otras parábolas correctamente debemos tener en cuenta, hermanos, una parábola está para ilustrar una verdad central y no para dar una instrucción doctrinal completa. Repito, las parábolas están para ilustrar una verdad central y no para dar una instrucción doctrinal. Por ejemplo, aquí en esta parábola no se menciona de la sangre derramada de Cristo, aunque el medio o los medios para obtener el perdón es por medio de la sangre. Pero vemos aquí, ¿no?, retratado la misericordia del Padre. Pero en el punto de la historia no tiene que ver, como digo, con la mención, ¿no?, de sangre. Así que tampoco se puede inferir muchas cosas. Yo quiero aquí empezar dando a indicar a quiénes se refiere. Algunos dicen, no, aquí que es un error inferir que los hijos representan a los creyentes. Capaz muchos otros pastores enseñan que aquí estos dos hijos representan a los creyentes. Algunos caen en eso. No se puede inferir, ya que son hijos del Padre. Y la casa no es un hogar de fe, sino de Israel. Ahora, el hijo pródigo representa más bien aquí a los pecadores que se arrepienten y vienen a Jesús. Ese es primero. El hermano mayor representa a los fariseos y escribas que se quejaban de que Jesús está recibiendo a los pecadores, pero ambos grupos necesitan arrepentimiento. Así que cuidado con inferir que los dos hermanos o los dos hijos son creyentes. Estoy diciendo que el hijo menor, el hijo mayor necesita arrepentimiento, pero hacemos la diferencia. El hijo pródigo representa a una persona que se arrepiente. Y aquí creo que versículo 1 o 2 puede citar recaudadores de impuestos. Pueden ser los pecadores que venían a Jesús a escuchar. Ellos son los que se están arrepintiendo, como este hijo pródigo están viniendo. Y tienes a los escribas, a los fariseos que están murmurando de por qué ellos vienen
¿Por qué ellos que son bebedores, son malos hombres, están siendo perdonados están recibiendo perdón de parte de Jesús? No son creyentes. Y tienes al hermano mayor, como dije, descrito en esta parábola. Por eso al final se ve solamente un Padre misericordioso, lleno de compasión. Al final. Ahora, cada una de estas tres parábolas que hemos ido viendo, esta es la tercera, muestra la abundante misericordia de Dios. ¿A quiénes? A quienes se acercan, a quienes los pecadores están viniendo para reconciliarse con Él. Ahora, mientras todo esto es verdad, necesitamos ir enfatizando poco a poco. Y primero, las primeras dos parábolas trataban de cómo Dios busca al hombre, lo que la semana pasada vimos, el esfuerzo, el costo que hace el Padre por encontrar en rescate de lo valioso que significa una oveja como una moneda perdida. Ahora, aquí el énfasis en la parábola del hijo pródigo está en el gran amor que siente el Padre. No, porque lo que el versículo 20 nos dice, todavía estaba de lejos y el Padre fue movido. Dice, lo vio y sintió compasión, amor, misericordia. Esa es la diferencia de las dos primeras parábolas, pero también aquí necesitamos ver algo sorprendente que está allí, es que este hijo perdido vuelve en sí, ¿no? Y vamos a ver cómo es que vuelve en sí, cómo es que es consciente de que ha obrado mal, ha obrado en pecado. Eso es lo que nos va a mostrar. Y por eso Jesús, versículo 11, dice, cierto hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió sus bienes y vamos a ver dentro de un momento ahí. Pero cada uno de estos 3 personajes aquí principalmente nos dan diferentes lecciones, ¿no? Como me repito, el hijo pródigo va a mostrar esto, hermanos. Los efectos devastadores del pecado y la naturaleza del verdadero arrepentimiento. ¿Qué vemos en el hijo pródigo? Repito, vamos a ver los efectos devastadores del pecado. ¿Por qué? Porque este hijo va a pedir todo lo que le debe corresponder e irse, ¿no? Irse y malgastar. Incluso el hermano mayor va a decir que lo ha malgastado con bebedores, con amigos, con rameras. Eso significa, hermanos, el efecto devastador del pecado. Pero también va a mostrarnos la naturaleza del verdadero arrepentimiento. He pecado contra el Padre, contra el Padre, ¿no? Y como dice el versículo, ahí lo voy a leer, contra el Padre del cielo. Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Es lo que dice literalmente. Ahora, el Padre aquí nos muestra la gran misericordia de Dios. ¿Hacia quién? Hacia los pecadores, ¿no? El Padre muestra esto y el hermano mayor va a mostrar que la fealdad y el peligro del orgullo. Eso va a mostrar el hermano mayor. Y eso está en el corazón de los hombres. Una justicia propia que pueden construir a hacer. Entonces la parábola entera, ¿qué nos enseña? En resumen, hermanos, Dios da la bienvenida a los pecadores arrepentidos con abundante misericordia. Dios da la bienvenida, porque versículo 20 creo que es clave para entender, ¿no?, el desarrollo total. Dios da esa bienvenida a los pecadores arrepentidos con abundante misericordia. Nunca lo rechaza. Y Jesús dijo, el que a mí viene no lo echo fuera, y el Padre diría, el que viene por medio de mi Hijo no lo rechazo. Nunca va a decir no. Pero los egoístas se excluyen de su misericordia. El Padre le rogó a su hijo mayor para que pasara. Versículo 28, entonces él se enojó y no quería entrar, salió su padre y le rogaba que entrara. El orgulloso, el egoísta, se excluye de la misericordia. Y Jesús está dirigiendo esta parábola, como dije, a escribas y fariseos. Entonces, primero quiero que veamos el hijo pródigo.
Jesús nos muestra aquí las consecuencias devastadoras del pecado y la naturaleza del verdadero arrepentimiento. Como dije, si tú te vieras en esta parábola, si tú te vieras como un espejo, ¿dónde te ves? Y cada vez puedes decir, yo me parezco más al hijo pródigo, o me parezco más al hermano mayor. Y lo primero, Jesús nos muestra, como dije, las consecuencias devastadoras del pecado. Jesús no entra en detalle aquí de cómo se desarrolla, pero Jesús cita versículo 11, versículo 12, y el menor de ellos le dijo, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponda, y él le repartió sus bienes. Ahí inicia la narración, pero en un momento la relación entre padre e hijo que había, de repente se rompe. Ahora el menor de los dos hijos le pide, como dice el texto, su parte, su herencia, y aquí puede ver un debate sobre qué significaba esto dentro de la cultura judía, pero algunos dirían que a tal punto el hijo deseaba que su padre pueda morirse, ¿no? Creo que ese es un comentario que siempre se ha generalizado, pero creo que este hijo nada más está ofendiendo con lo que está pidiendo, ¿no? En todo eso hay pecado, sí lo hay, pero lo que hace este joven o este hijo menor es tomar todo eso, como dice el versículo 13, ¿no? Versículo 12, el padre le reparte los bienes, pero versículo 13 tienes inmediatamente, no muchos días después, dice, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Malgastar, vivir perdidamente, es estar en el pecado. Completamente. Primero rechazó la relación con su padre, rechazó cómo vivía con su familia, decidió hacer su propio camino. No sabemos si el padre al comienzo le rogó, le hizo reflexionar, hijo, te estás equivocando, no tomes esa decisión. Pero Jesús aquí nada más nos dice al final, el padre le concede todo lo que el hijo le pide y divide la herencia y lo da. ¿No? Tienes después, un poco más adelante, versículo 13, 14, el hijo se va con todas las haciendas. Ahora, eso tiene implicación, si nos ponemos a pensar en la cultura judía, en esos tiempos no había bancos, no había entidades, cajas. No es que el padre iba a un banco y sacaba el dinero y le daba la parte que le correspondía, sino que yo creo que el padre tuvo que ir, vender esos terrenos y vender esas haciendas y repartirlo con el dolor de su corazón. Pero eso es lo que está sucediendo. Juntándolo todo, partió a un país lejano. Ha decidido su propio camino, este hijo menor. Pero ¿qué sucede? Versículo 14. Había gastado todo y vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar, dice el texto, necesidad, ¿no? Una hambruna fuerte comenzó a pasar. Ahora, yo creo que este hombre, el dinero que tenía, lo gastó no solo, sino con varias personas o amigos que había conocido. Y cuando tienes amigos a tu lado, todos son tus amigos porque tú les das. Pero a la hora de la necesidad o a la hora de malgastar, ya no están esos amigos. Y este hombre se va a encontrar solo. No hay nadie quien le pueda ayudar en ese momento. Y lo único que pudo hacer o encontrar aquí en versículo 15 es esto. Fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Es lo único que pudo hacer en ese momento porque ya no tenía nada. El único trabajo era, es cuidar cerdos. Y eso no sería lo suficiente para él todavía. Porque dice, estaba tan hambriento
¿Qué sucede? Versículo 16. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. ¿Qué sucede, hermanos, en el mundo? Nada te llena. Cristo dijo esto: separados de mí no podemos hacer nada. Separados de Cristo no hay frutos que puedan agradar al Padre. Este joven retrata el corazón de aquellos que están fuera de Cristo. No tiene nada. Estaba tan hambriento, aquí vemos, ¿no? Literalmente quería comer la comida de los cerdos. Ahora, para un judío pensar en comer comidas de los cerdos era para ellos visto como animales inmundos. El judío veía a este joven hasta dónde había caído, en lo más profundo que puede caer un judío según su entendimiento. La rebelión de este joven, de este hijo pródigo, y lucha, hermanos, el terrible costo del pecado en las vidas humanas. Esa es la descripción, porque el pecado siempre primero va a romper la relación o la comunión con el Padre. Y tienes aquí un Padre, inmediatamente vamos a ver, amoroso, misericordioso, porque pensamos, ¿no?, que cuando nos alejamos de Dios, o cuando el hombre está fuera de Cristo, fuera de toda relación con un Dios que es feliz. Mucha gente dice: no necesito a Dios, porque el dinero reemplaza a Dios, el dinero está en todo lugar, en todas partes del mundo, el dinero reemplaza a Dios, no necesito de Dios, y piensan que esa es una relación duradera, el dinero y el hombre. Por un tiempo cumple las expectativas, viajes, casas, pero está en rebelión con Dios. Está en rebelión con Dios y cada vez se hunde más. Tal vez el hombre puede viajar por el mundo, estar en los mejores hoteles, comer en los mejores restaurantes y vivir como un rey, pero luego comienza lo peor: hay que pagar las cuentas. Aquí hay una hambruna en este país, y los amigos que puedes conseguir en el camino ahora te comienzan a dejarte, te comienzan a evitar, te dejan solo, te dejan deprimido y pareces que no tienes a dónde ir. Pero afortunadamente, hermanos, hay un camino que vamos a ver a través de este hijo pródigo por donde puede volverse, por donde puede nuevamente ir a encontrar lo que estaba buscando. Y Jesús nos muestra el verdadero arrepentimiento ahora. Primero, ¿no?, las consecuencias devastadoras del pecado, y ahora Jesús nos va a mostrar la naturaleza del verdadero arrepentimiento. Sigo con la lectura, versículo 17. Entonces, volviéndose en sí. ¿Qué sucede con este muchacho? Entonces, volviéndose en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Este padre tenía muchos trabajadores y comían mejor de lo que está comiendo este hijo pródigo. Empieza a reaccionar, como decir: ¿qué hago yo aquí, no, comiendo esta comida de los cerdos? ¿Qué hago yo aquí? El hijo pródigo aquí recobra la conciencia y se da cuenta, ¿no?, de cómo su padre tiene criados, están bien, están mejor que él. Y lo que hace inmediatamente es, versículo 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Esto era la solicitud o la petición de este pródigo. Hazme nada más como uno de los trabajadores, con tal de tener una ración de alimento para comer, y ya había vuelto en sí. Pero también va a ir a algo que la Escritura llama aquí
va a ir en arrepentimiento. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y va a ir a confesar sus pecados. Va a reconocer su indignidad de que no merece nada recibir del Padre. Solamente hazme como uno de tus trabajadores. Versículo 20 va inmediatamente a decir, pero eso nada más lo que el Hijo quiere aquí. Quiere ser como uno de esos obreros contratados, como dice un autor, que al final reclamaría sus derechos, ¿no? Un plato de comida, una ración, pero el Hijo estaba volviendo aquí quebrantado, humillado, en su pobreza, en su indignidad. Versículo 20. Y levantándose fue a su Padre. Levantándose fue a su Padre. Y no sabemos cómo el Padre reaccionaría. Desde el comienzo, tal vez cuando le dio, ¿no?, las haciendas o la herencia que le correspondía, diría, nunca más te quiero volver a ver. Porque al final lo que hizo el Hijo, todo eso fue desear la muerte. Incluso la cultura judía estipula, ¿no?, que la herencia le correspondía cuando muriera el Padre, no pedir antes. Pero aquí el Hijo vuelve en sí nada más para ir en busca de misericordia, de compasión. Y esto muestra, hermanos, o nos enseña el Hijo pródigo algo, lo que quiero mencionar, sobre el verdadero arrepentimiento. Esa es la enseñanza de esta parábola, que siempre el verdadero arrepentimiento comienza por ver nuestra condición de quién es el hombre o de quiénes somos. Y él aquí viene consciente primeramente, ¿no? Pero como dice, entonces volviéndose en sí. El verdadero arrepentimiento comienza con ver nuestra verdadera condición de quiénes somos. En otras palabras, en sus 5 sentidos, este muchacho se da cuenta de todo lo que había hecho. Pero yo creo que tuvo que pasar por muchas situaciones difíciles. Yo a algunos les he contado, antes de volver al camino del Señor, yo tenía planes de viajar fuera de mi casa hace más de 13 años. Tenía amigos que ya me iban a preparar un lugar en la ciudad de Lima para residir. Me había despedido por un mes. Cada día que contaba me despedía de mis padres. Faltaban 2-3 días, desaparecieron los amigos y simplemente no sabía qué estaba haciendo y que estaba solo, abandonado. Y me veo muchas veces como este joven, ¿no?, que quiso hacer con su propia vida lo que él quería hacer, pero que al final nada más está solo. En mi caso nunca viajé. Fui abandonado por quienes eran mis mejores amigos en el mundo, entre comillas. Nunca se aparecieron. Todo Dios tenía control, sí lo tenía. Su propósito era encontrarme. Su propósito era buscarme. Por eso estoy diciendo, todo verdadero arrepentimiento comienza con ver tu condición. Y este joven se da cuenta de esto. No sé cuánto sufrimiento. Y es así, hermano, fuera de Cristo podemos pasar tal vez no una hambruna literal, pero sí una soledad, sí problemas familiares, problemas laborales, problemas en la salud, problemas en las finanzas, y no sabes por qué estás en una iglesia sentada. Y eso es lo que te puede retratar. Te das cuenta que fuera de Cristo no hay nada. Pero este joven es consciente ahora. No sabemos cuánto tiempo estuvo allí como jornalero, atendiendo, dando comida a los cerdos, pero estaba en lo peor. Estaba muy, como dije un momento atrás, según la cultura judía, muy perdido, muy hundido, pero vuelve en sí. Vuelve en sí y se da cuenta de su condición. ¿Qué hago acá? Jesús dice, ¿no?, a los cerdos, como a quienes,
aquellos que no tienen a Cristo. ¿No? Hay una diferencia entre una oveja y una diferencia entre un cerdo. Pero la parábola muestra aquí que este joven pensó, ¿qué estoy haciendo aquí? Incluso, ¿no?, los sirvientes de su padre estaban mejor que él. Como dije, esto nos muestra sobre el arrepentimiento, que hay un cambio, que ahora dejo el pecado para seguir a Dios. Y sabes que esto, solamente Dios te puede ayudar ahí. Eso es lo que también esta parábola retrata ahora, porque solamente hay una persona que puede ayudar, y es Dios. Nadie más puede ayudar. Por eso dice, me levantaré e iré con mi padre. Sus amigos lo habían abandonado. Este hombre está sin nada. Solamente dice, iré a mi padre. Este joven ahora va a ir, hermanos, como voy a describir, sin orgullo. Hubiera dicho, ¿no? Me quedo aquí, voy a trabajar, me voy a asear, voy a limpiar, voy a ir bien vestido con mi padre, o hacia mi padre. No, fue tal como estaba, hermanos, sucio, cochino, asqueroso, tal como estaba, tal indignidad. Solamente iré. ¿Y cómo es que necesitamos venir a Cristo? ¿Cómo el hombre necesita? El hombre no necesita mejorar sus caminos, porque no puede. Porque la Biblia dice, eso es trapos de inmundicia. No necesitas corregir tus vidas. Necesitas ir a Cristo tal como eres. Este joven no siquiera se puso a ahorrar dinero, ni cambiarse de botas, ni se aferró a su propio orgullo. Solamente fue como estaba. Y ahí es donde Cristo nos encuentra, a través de las buenas noticias al hombre. Y ahí es donde el Evangelio es bueno, donde es buena noticia, porque nos encuentra donde estamos perdidos. ¿Y qué hace el hombre? Todo lo que puedes decir es, no, sé propicio a mí, ten misericordia de mí. Y así es la vida cristiana, así participamos, ¿no? O así entramos. Ahora el hombre puede tratar de mejorar. Es como nosotros, ¿no? Los varones o las damas usamos colonias, desodorantes. Si tú te echas es para mejorar, ¿no? Hablamos mostrar un aroma nada más. Pero en realidad, si eso se hiciera con las buenas obras, sería nada más tratar de mejorar lo bueno que somos o que estamos tratando de hacer, o de poder mostrar, ¿no?, eso a los demás. Pero si nos ponemos como este hijo pródigo, o el hombre se pone en esta dirección, solo va a mostrar quién es, su condición, y apelar, y qué es lo que hace. Primero hemos visto, versículo 20, se levanta, dice, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Inmediatamente, ¿qué dice el versículo 19? Ya no soy digno. Ya no soy digno. En otras palabras, se sentía indigno de ser llamado su hijo. Este es el verdadero arrepentimiento. Ya no soy tu hijo. Ahora el arrepentimiento se debe dirigir al Padre, no a los padres, los curas, al Padre. Y aquí tienes el verdadero arrepentimiento, ¿no? Se dirige personalmente hacia Dios, porque el pecado fue contra Él. Ahora, el verdadero arrepentimiento, hermanos, incluye una confesión honesta. He pecado. Esa es una confesión honesta. No hay excusas. No hay excusas. He pecado contra el cielo y ante ti. Él no dijo, no, Padre, si tú no me hubieras
repartido lo que me correspondía, no hubiera pecado. Si tú sabes que yo iba a malgastar con personas de mal vivir, tú me has hecho pecar. No, dijo. El arrepentimiento es una confesión honesta. Tú hubieras dicho, Padre, tú me has metido en estos problemas. No, se arrepiente. Se arrepiente de todo lo que está haciendo. También hubiera dicho, no, Padre, yo no era tan maduro para manejar los bienes que me has dado. No, simplemente fue honesto. Padre, he pecado contra ti. Él nunca culpó al Padre. Nunca culpó de todo lo que había hecho. Solamente dijo, he pecado. Y el verdadero arrepentimiento siempre, hermanos, implica aceptar esa responsabilidad. Por eso debe decir, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y aquí el arrepentimiento, hermano, está implícito. Está implícito porque aquí tienes a este hijo perdido, clamando misericordia. Y la respuesta del Padre es correcto. Ahora, versículo 20, levantándose fue a su Padre. Y la reacción de la persona ofendida es a favor de él. El Padre solamente le va a mostrar misericordia. Ahora digo, es implícito el arrepentimiento porque pareciera que este hijo tiene una medida de fe. ¿Cómo es que va a su padre? Porque le va a mostrar misericordia. Ahora, si hablamos dentro de la cultura judía, este padre tendría su derecho de no recibir a este hijo que lo había tratado tal como lo manifestó al comienzo. Y tal vez, por último, lo hubiera contratado como uno de sus trabajadores. O tal vez lo he hecho, ¿no? Que venga limpio, bien presentable. Si no, no lo voy a recibir. Pero tenía una esperanza. Era honesto consigo mismo. Y como que la fe está implícita ahí, de que su padre aceptaría, ¿no?, la solicitud o la petición que le está haciendo. Y esta es la invitación que hacemos nosotros cuando anunciamos el Evangelio. Es que si una persona escucha y cree lo que estamos diciéndole, una medida de fe puede convertirse, hermanos, al final también, como el hijo pródigo, ¿no?, una esperanza donde no va a perderse. Y si viene a Dios, Él te va a recibir con mucha misericordia. Dice, estaba lejos. Su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió y se echó por su cuello y lo besó. Y aquí tenemos, ¿no?, en esta parábola retratada, como dije, al padre que recibe con abundante misericordia. Y el hombre que va, ¿no?, con esta esperanza. Esa es la responsabilidad humana. El hombre es responsable de acercarse a Dios. Y cuando suceda eso, nunca se va a decepcionar. Nunca se va a decepcionar. Y recuerden, aquí Jesús está hablando a los escribas, a los fariseos, a los recaudadores de impuestos, a los pecadores. Están diciendo que si pueden ir a Él. Él está contando a ellos que pueden poner su confianza y venir tal como son. Eso es lo que muestra aquí esta parábola. Y hay que tener en cuenta aquí el hijo pródigo. No solamente esto quedó también en un pensamiento, voy a hacer esto, sino implicó acción. No sabes cuánto tiempo tuvo que caminar desde ese país lejano hasta llegar al lugar donde está la casa de su padre. Hay gente que dice, no, voy a hacer esto, voy a ir a la iglesia, voy a confesar mis pecados, pero solamente queda en pensamientos y no en acción. Pero aquí el verdadero arrepentimiento implica acción. No es que el joven empezó a sacar cuenta, ¿no?, lo que va a significar, o se puso a pensar ahí, o tal vez algún día. No, hermanos, se levantó, hizo ese viaje largo
Algunos dicen que el arrepentimiento es simplemente un cambio de mentalidad. Mentira. No lo es. No lo es. Este hombre, tal como está, se va. Por lo contrario, cuando hablamos de arrepentimiento, hablamos de que hemos pecado contra Dios. Y ese arrepentimiento tiene que volverse o transformarse en un cambio hacia Dios. Dar la espalda al pecado. Es salir donde están los cerdos, de comer lo que comen los cerdos, e ir a la casa del Padre, y al regresar se encuentra aquí con su Padre. Implicó esto, ¿para qué acción para este hijo pródigo? Dejar los amigos, la forma de vida que estaba perdiéndose, alejarse de todas las tentaciones, de los vicios. El arrepentimiento involucra esa acción. Dejar el pecado y regresar al Padre. Ahora, esta historia muestra, hermanos, para el hombre, que no importa dónde puede estar o en qué condición el hombre perdido en sus pecados, pero si se vuelve a Dios, si se arrepiente de sus pecados, hay perdón. Siempre lo tenemos presente, ¿no? Si Dios te ha perdonado, ¿quién es el hombre para juzgarte? Jesús por eso dijo en Juan 8 a la mujer encontrado en pecado, simplemente vete y no peques más. Y eso hace Dios, recibir a pecadores, no importa cuán gran pecador haya sido, en vez de inventar excusas y no aceptar la invitación de Dios, solamente uno se condena. Vamos a ver dentro de un momento cómo también está el ser egoísta, el ser orgulloso y no desear la gracia. Si te digo esto, hermano, si estás viviendo en una vida de pecado, Jesús te dice, no importa cuán horrible, cuán desafiante sea tu pecado, si vienes al Padre con verdadero arrepentimiento, Él te va a recibir. Y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Hemos visto el hijo pródigo. Ahora quiero que veamos el padre del pródigo. Jesús nos muestra aquí la misericordia abundante de Dios hacia aquellos que se arrepienten verdaderamente. Jesús nos muestra la misericordia abundante de Dios hacia aquellos que se arrepienten. Y esta es una de las imágenes, hermanos, más conmovedoras de Dios en toda la Biblia. Mientras estaba, dice el texto, versículo 20, muy lejos, o cuando todavía estaba lejos. ¿Cómo es que esto sucede? Yo creo que el Padre siempre estaba mirando, salía en la mañana, salía de día, salía en la noche, o tal vez dejaba la puerta abierta, capaz viene mi hijo que se ha perdido, está descarriado, pero el Padre está buscando desesperadamente, día y noche, y los días pasan, y tal vez vemos aquí algo que ni un padre judío haría, algo como lo describe Jesús esta parábola. ¿Qué fue? Su compasión. Su compasión. ¿Qué le llevó a hacer a este padre? Correr hacia él y abrazarlo y besarlo, como dice el versículo 20. Y piensa esto, cómo podría haber actuado el padre. Cada día esperar, cada hora, cada segundo. Aquel hijo que perdí no llega. Aquellos que experimentan el ser padres saben qué puede significar eso, y aquellos que no lo sabemos, pero sabemos que cuando algo nuestro se pierde, tratamos de buscar hasta encontrarlo. Pero este padre actúa de esa manera. Pero este padre nunca se pone también en otra posición de dureza, ¿no? Cuando venga le voy a castigar, voy a hacer que se arrodille y no lo voy a mostrar misericordia. No, hermanos, no hace eso. No lo pone restricciones, no va a ponerle reglas. Solamente aquí vemos el hijo viene.
tal como hemos visto, se describe con toda su indignidad, se echa en los hombros, en los brazos de su padre, y el padre simplemente lo abraza y lo recibe. Ahora, mientras que pasa esos minutos, ¿no? Tal vez el hijo quiere hacer la petición, versículo 21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Inmediatamente como que el hijo está pidiendo y el padre corta la conversación, pero el padre le dijo a sus siervos: pronto traed. El padre se olvidó de todo, de la súplica, la petición que le puede estar haciendo el hijo. Por lo contrario, dice: traed la mejor ropa y vestirlo, y poner un anillo en su mano y sandalia en los pies, y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos. El padre empieza a dar órdenes, instrucciones a sus criados para vestirlo, para comer, para hacer fiesta, para hacer danza. Y el hijo quiere hablar. El hijo ya encontró el perdón. El hijo ya encontró la compasión. Ya encontró la misericordia, como hemos visto en el versículo 20. Por lo contrario, lo primero para entrar, para comer, ¿no? con el hijo, hay que bañarlo, hay que vestirlo, incluso le van a poner un anillo en su mano, sandalia en los pies, todo completo. Eso es lo que encontramos cuando vienes, hermanos, a los pies de Cristo. Tal vez no tenemos invitados en esta noche, pero entendemos que cada uno de nosotros, si se ve como un espejo en esta parábola, es lo que hemos recibido. Ropas nuevas, blancas como la nieve. Es la justicia propia de Cristo, hermanos. Ahora ya no tenemos tal indignidad, aunque somos pecadores, pero cuando el Padre ve a cada uno de sus hijos, lo ve en su Hijo. Y aquí hay una celebración, y recuerden, ¿no?, ¿qué es lo que hemos visto en las primeras dos parábolas? Que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, y aquí hay fiesta porque ha volvido alguien que estaba perdido, y es el hijo en sí, y ni siquiera sabe un momento que ese hijo estaba perdido hasta que entró en sí. Y aquí el padre empieza a organizar, versículo 24, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Si te ves, hermanos, ahí, estaba muerto. La Biblia nos muestra que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Como dije, son muy conmovedoras estas palabras. Porque si tú te ves ahí, y después dice, comenzaron a regocijarse. Yo creo que los momentos de gozo, cuando hemos sido recibidos en la familia de fe, tal vez fue el día, ¿no?, que te bautizaste, y los hermanos pasaban y te daban un abrazo y estuvieron contigo. A ver si somos tu hermano, todo parecía una fiesta. Y acá tienes la escena de una familia. Versículo 25. Vamos a pasar inmediatamente a la respuesta, pero antes de saltar ahí, como me quiero repetir, vemos aquí la abundante misericordia de Dios que derrama sobre los pecadores, ¿no? Simplemente el pecador es totalmente aquí recibido, totalmente perdonado. Todos los pecados son borrados, ahora no hay ya cuenta. Todo, su gracia, su misericordia, su amor del Padre es restaurado. Como dije un momento atrás, Él nos viste aquí con el manto de la justicia de Cristo y nos da el privilegio de ser hijos, hijas y compartir todo en común, porque el hijo que estaba perdido ha vuelto y ahora vive. Y eso va a suceder si te alejas del pecado. Y cuando estés lejos, mírate como ese hijo con los cerdos en el mundo.
Tú pensarías que la historia termina ahí, pero todos aquí, no es como esta frase, todos vivieron felices para siempre. Hay un tercer personaje en esta historia, en esta parábola, y es mi tercer punto, y vamos a finalizar ahí, es el hermano mayor. El hermano mayor. Y Jesús aquí nos muestra la fealdad del orgullo egoísta, por lo cual muchos se excluyen de la misericordia de Dios. El hijo mayor viene del campo, versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era todo aquello? ¿Qué está pasando? ¿Qué descubre cuando regresa? Es que el padre había organizado un banquete para celebrar y este hermano mayor explota. Versículo 27, y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quiso entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Cada vez que alguien explota de esa manera, ha sido dirigido muy fuertemente por sus propias emociones, que en ese momento le traiciona. Está viendo él, como va a decir, yo te he servido toda mi vida y nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Más adelante va a decir, versículo 29, pero respondiendo el hijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vine este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. ¿Qué vemos aquí? Todo, ¿no? Todo lo que está explotando, se niega a entrar, el padre lo ha hecho, ¿no? Pasa, hijo mío, únete, pero no quiere, se excluye. Primero ataca a su padre y se justifica. Es lo primero que se ve. Mire, durante años te he servido y nunca he desobedecido ningún mandato tuyo, pero nunca me has dado algo para alegrarme con mis amigos. Primero ataca a su padre y se justifica. En otra palabra está diciendo, padre, eres un tacaño, eres injusto, dame lo que merezco por mi trabajo por años. Luego revela su desprecio a su hermano. Pero cuando vino este hijo tuyo, aquí nos llama mi hermano, este hijo, no sabía con seguridad si el hermano, él había como malgastado, porque va a ser tan fuerte su declaración, dice que ha consumido tus bienes con rameras. Tu hijo, lo trata como el peor, como que está despreciando, está enojado con su hermano, mientras él estaba ahí día a día, obedeciendo a su padre. Ataca a su hermano, pero el padre aquí le responde con amor, con gentileza, con ternura, y le llama, versículo 31, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Creo que cuando vino su hermano menor, él tenía que alegrarse. Y eso es lo natural, como sangre en una familia. Pero ni siquiera dice mi hermano, sino tu hijo tuyo. Ahora, el amor del padre se extendió a ambos hijos en esta parábola. Y el padre no quería que ninguno, ¿no?, se separara, pero este hijo, vemos, se
aparta. Y esta parábola nos muestra, hermanos, que los pecados de la justicia propia y el orgullo pueden ser tan fatales. Eso nos muestra. Y aquí este hijo está atacando, está buscando justificarse. Y esos son pecados en la carne. Y Jesús está aquí diciendo, ¿no? Como dije, hablando a los fariseos. ¿De qué? De que ellos se enorgullecían de observar la ley. Cómo miraban a los demás con desprecio. Ellos se consideraban tan buenos, ¿no? Delante de todos, porque estaban guardando la ley, estaban obedeciendo. Pero Jesús podría decir aquí, no estás amando al Padre, no estás amando a tu hermano, y en eso se rompe la ley del amor. En vez de alegrarse con Jesús porque los pecadores se están arrepintiendo. Ahora, para finalizar, hermanos, aquí hay una ironía en esta historia. El hermano que estaba afuera llega a la casa, ¿no? O sea, el hijo perdido. Pero el hermano mayor que nunca se había alejado de su casa, al final termina afuera. Aquí hay una ironía, como dije. Todos pensaríamos que deberían estar en la mesa, pero uno se excluye y el otro entra. Como mucha parte de la Escritura cita que los últimos o los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Conclusión. Jesús nos deja esta historia, hermanos, con el hermano mayor afuera. Esto nos hace pensar de cómo Dios trató con Israel. A los suyos vino, a los suyos lo rechazaron. Pero vemos también aquí la gentileza del Padre, su misericordia, su compasión. Jesús está en esta historia, el Padre está envuelto aquí lleno de compasión, de amor. Pero tienes un hermano mayor que se enorgullece de ser buena persona. Y esas buenas personas pueden ser personas que asisten a las iglesias, cultos religiosos, tradiciones religiosas, pero mientras en el mundo entero traficantes de drogas, o mujeres, o hombres, sea lo que sea, ladrones, van primero en el reino de Dios. Antes de juzgar nuestro propio orgullo, debemos vernos como el hijo pródigo, perdido. Porque si no vamos a terminar afuera, como se ve en la historia final. Ahora también, hermanos, nadie tiene que enojarse por no recibir lo que Dios nos da. ¿Ves aquí un padre amando? Solamente nunca le pidas a Dios lo que te merezcas. Porque primero todos somos pecadores. Yo no merezco esto, no. El hijo mayor intentó eso al justificar, al atacar a su hermano. Por lo contrario, hermanos, todos necesitamos desesperadamente la misericordia, no justicia. Y de esa manera podremos disfrutar, estar en esa mesa de deleite, de misericordia, incluso de los orgullosos que se arrepienten. Porque aquí Jesús está llamando a los orgullosos, a los fariseos. Ahora, si te has revelado como el hijo pródigo, la Escritura dice, ¿no? Ve tu condición. Levántate, abandona tu pecado, apela al Padre por su misericordia y vas a encontrar, hermanos, nada más compasión, misericordia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu abundante, entrañable, infinita misericordia, de cómo nos amaste, de cómo nos buscaste, con amor eterno te he amado, con cuerdas de amor te he guiado, aun cuando éramos pecadores. Cristo era el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Y tu amor es perpetuo, tu amor no cambia, aun cuando somos infieles.
Pero gracias por recordarnos esta noche nuestra condición fuera de ti. Todo hombre fuera de ti es vivir como la vida, Señor, de los cerdos, estar envuelto con ellos en la suciedad del pecado. Pero una vez, Señor, que tú nos sacas de ahí, dice tu palabra que somos ovejas ahora. Nuestras lanas son blancas y queremos permanecer. No queremos estar con los cerdos ni ser cerdos. Por lo contrario, ser ovejas que escuchen a su pastor. Esa oveja perdida, esa moneda perdida, ese hijo pródigo somos nosotros. Por tu gracia, por tu misericordia. Y que no manifestemos ni traigamos juicio sobre otros que no merecen, Señor, tu justicia. No, por lo contrario, que cada uno lo reciba como su hermano. Y gracias, Señor, por esta parábola que nos inclina una vez más a ver tu amor hacia nosotros. Por Jesucristo te pedimos, oramos todo esto. Amén.